Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La deuda pública sale cada vez más costosa. Un estudio de Bancolombia, de su Departamento de Investigaciones, revela que al gobierno le está tocando elevar la tasa de retorno que esperan los inversionistas por los bonos o títulos de deuda que toman en Colombia. En segundos, Juan Pablo Espinosa nos explica las causas y, por supuesto, las consecuencias. Lluvia de críticas a la reforma tributaria. Una audiencia realizada hoy en el Congreso sirvió de escenario para que la mayoría de gremios y expertos advirtieran sobre los efectos dañinos, aparentemente, de esta reforma tributaria. En minutos, el senador Miguel Uribe nos cuenta por qué tantos reparos y qué viene para esta iniciativa en los debates. Netflix llegó a sus 25 años. Esta compañía de video por demanda sigue liderando este mercado, pero cada vez tiene una mayor competencia. Toda la historia de Netflix y su situación actual en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que está afectando al gobierno colombiano y por ende a todos los ciudadanos, y es que la deuda pública está saliendo cada vez más costosa. Doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de Bancolombia, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Doctor Espinosa, en su estudio, ¿de qué tipo de deuda pública estamos hablando? Bueno, de toda la deuda que está a cargo del gobierno nacional, que está compuesta en un 60% aproximadamente en deuda interna, que se coloca en el mercado a través de los títulos de tesorería o de los TES, y la deuda externa, la deuda que se contrae en los mercados internacionales, bien sea a través de colocaciones de bonos, créditos con la banca multilateral o créditos también con los bancos comerciales internacionales. Es todo el endeudamiento entonces. ¿Por qué dicen ustedes desde Bancolombia que ahora está saliendo más cara la deuda? Bueno, Víctor, desde el año pasado vienen ocurriendo varias cosas. A nivel internacional tenemos todo un cambio en la política monetaria en el mundo, una mayor aversión al riesgo también en los mercados financieros, y todo eso termina incidiendo en el endeudamiento colombiano. Primero, porque esos recursos que conseguimos en el mercado internacional se consiguen a una tasa de interés más alta, indudablemente, pero también porque nuestra deuda está en dólares, pero al pagarla, al tener que sacar caja al gobierno nacional para hacerle frente a esos pagos, pues tiene que conseguir pesos, y con la devaluación que hemos tenido, pues la cantidad de pesos para pagar esos dólares es mucho mayor. Y a nivel local lo que hemos tenido es una mayor inflación que hace que la deuda, justamente que el gobierno tiene indexada la inflación, que es la de los TES-UR, también sube su pago tanto de capital como de intereses, y fuera de eso también los títulos de tesorería se están colocando hoy por hoy a unas tasas más altas. Entonces, casi que uno diría que todos los factores que inciden en ese nivel de qué tan costoso le sale al gobierno la deuda en este momento están alineados y generando una presión importante sobre las finanzas públicas. ¿Por qué el gobierno nacional tiene que salir a endeudarse? Bueno, Víctor, pues ese es una de las consecuencias del hecho de que Colombia, a nivel, pues digamos, de sus cuentas públicas, tenga un faltante de dinero año tras año, es decir, que el volumen de los ingresos que se dan a través del recaudo de impuestos y de los dividendos de Ecopetrol y todo lo que implique una entrada de recursos es inferior al volumen de gastos que hay para atender el gasto corriente, los pagos de pensiones, la inversión pública, los mismos pagos de intereses de la deuda. Entonces, pues al igual que una familia que todos los meses gasta una cantidad de dinero superior a la que recibe, pues indudablemente tiene que salir a conseguir esos recursos prestados. Al gobierno le pasa una situación muy parecida, lógicamente en unas magnitudes más grandes, y realmente en la medida en la que la situación a nivel internacional y también localmente sea una situación tranquila, manejable, en donde no haya grandes, digamos, episodios de estrés en los mercados, pues ese
ese pago de intereses se puede manejar sin problema y eso pasó en Colombia en años recientes, pero ya cuando se empiezan a acumular todos los fenómenos que mencionamos hace un momento es cuando Claro. ya la cuestión empieza a ser mucho más apremiante. Esto está sucediendo, doctor Espinosa, con las nuevas deudas que está buscando o que buscaría el gobierno nacional o con las deudas que ya consiguió en el pasado. Esa es una gran pregunta, Víctor, porque cuando hablamos de esos pagos de intereses, hay créditos o hay títulos que se emitieron hace ya mucho tiempo a una tasa baja. Creo que Colombia se benefició en su momento de unas condiciones que fueron propicias y que nos permitieron, digamos, conseguir recursos muy baratos. Entonces, lo que está subiendo rápidamente son los nuevos créditos, las nuevas deudas que se van, digamos, consiguiendo en los mercados en los últimos meses, en el último año, ya están saliendo mucho más caras. Entonces, pensemos como en una piscina en donde está el total del volumen de deuda que tiene el gobierno, se va saliendo una parte del agua que es esa deuda que se vence y que ya no hay que, lógicamente, pagar más intereses por ella, pero el agua que viene, ¿cierto? Es decir, los nuevos créditos están saliendo muchísimo más costosos, entonces lentamente el nivel de esa piscina pues empieza a subir y eso ya se vuelve digamos, asunto que empieza a tocar los mismos montos de lo que el gobierno quiere está planteando recibir por cuenta de la nueva reforma tributaria. La semana pasada hablábamos aquí con la Contraloría General de la República y nos contaban una cifra de más de 800 billones de pesos cuando se sumaba todo el endeudamiento del sector público en Colombia. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, para hacer un comparativo, hace un año o el año pasado, cuando tuvimos condiciones favorables, estábamos hablando de una tasa de interés de ¿cuánto? Cuando salíamos a hacer un proceso de endeudamiento como país, como Colombia, y ahora estamos hablando de una nueva tasa de interés de ¿cuánto más o menos? Sí, más o menos la cuestión ha venido subiendo de un 5.2% que teníamos aproximadamente hace unos meses hacia un nivel que nosotros a hoy podemos estar estimando en alrededor de un 7,5%. Entonces, digamos que son cifras que no suenan tan alarmantes, ¿cierto? Si uno lo compara contra la tasa que se paga en una tarjeta de crédito, pues casi 30%, lógicamente son niveles mucho más bajos, pero en una tendencia ascendente que sí ha sido bastante consistente con el paso de los meses y sobre todo que tiene un efecto rezagado, es decir, que todavía no hemos llegado al nivel más alto de tasa de esa deuda. A medida que se siga dando una situación compleja en los mercados como la que estamos viviendo mes a mes a través de las subastas de deuda pública y a través de todas las operaciones de crédito que realiza la nación, pues va subiendo paulatinamente ese endeudamiento y generar un cambio de tendencia que es lo que uno, digamos, quisiera ver para que la situación se vuelva de nuevo manejable, se va haciendo indudablemente cada vez más difícil. Doctor Espinosa, ¿es algo que solo le está ocurriendo a Colombia? Es decir, nos están mirando de pronto con más riesgo por X o Y motivo y nos dicen, listo, le presto plata, pero págueme una mayor tasa de interés, ¿o es algo generalizado en el mundo? Pues yo quiero traer a colación, Víctor, lo que pasó el viernes pasado en el discurso de la Reserva Federal del jefe de la Fed, Jerome Powell, porque básicamente lo que le dijo al mundo es que tenemos que estar preparados para un periodo de endurecimiento monetario mucho más prolongado e incluso mucho más agresivo de lo que se tenía pensado, porque la inflación es hoy en día el mayor problema que está viviendo la economía de Estados Unidos. Entonces, ese elemento que crea, digamos, el tener un banco central en Norteamérica con una política tan decididamente contractiva, pues se ve reflejado en todo el mundo. Entonces, el problema no es solo nuestro. Lo que ocurre es que en Colombia venimos de un, digamos, periodo en el cual perdimos la calificación de grado de inversión el año anterior, ¿cierto? Y fuera de eso, hemos tenido una gran incertidumbre en los mercados en los últimos meses, de modo que todo ese efecto, digamos, de menor liquidez global se ha trasladado en el caso de Colombia con una intensidad mucho más fuerte. Entonces,
esa combinación es lógicamente lo que le ha dado muchísimo más impulso a ese encarecimiento de la deuda. Ahora, alguien me decía alguna vez que al que más barato le salía un proceso de endeudamiento es a un gobierno, ¿sí? De cualquier país. No sé si sea cierto o no, pero me ponían ese ejemplo porque decían, si al gobierno le sale a esto, pues a las empresas les sale un poquitico más carito financiarse y después a los consumidores financieros mucho más caro financiarse. Es así, digamos, este incremento en las tasas de interés para el gobierno nacional se va transmitiendo en toda la economía hasta llegar al usuario, a personas como usted y yo. Ese es un punto muy interesante, Víctor, porque de golpe para muchas personas este tema puede parecer como algo lejano, como algo que solamente le preocupe a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, y realmente no es así, porque el nivel de tasa a la cual se logre financiar el gobierno nacional pues tiene una incidencia absolutamente en todos los agentes de la economía. Es decir, para la persona que vaya a solicitar una tarjeta de crédito nuevo, para el empresario que necesite capital para un nuevo proyecto de inversión, para quien quiera comprar casa, absolutamente a todos los usuarios del sistema financiero, también el hecho de que se genere ese mayor encarecimiento de la deuda pública termina repercutiendo, porque es de alguna manera el punto de partida a partir del cual se empiezan a determinar todas las demás tasas del mercado. Entonces, normalmente o por lo general uno oye el Banco de la República mueve su tasa de referencia y todo el mundo empieza a hacer cuentas de eso, cómo puede terminar afectando las tasas de los créditos, pero yo me atrevería a afirmar que el nivel del endeudamiento de la deuda es casi tan importante o incluso más importante que las mismas acciones del Banco de la República. Muy interesante esa relación, ¿no? Entender algo muy difícil para ver cómo al final nos puede terminar pegando a nosotros como colombianos de a pie. Una última pregunta, ¿recuperar el grado de inversión serviría en algo para que caigan esas tasas de interés del endeudamiento del gobierno nacional? Se lo pregunto pues porque el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, está muy interesado y dice que está planeando unos viajes para visitar a las calificadoras de riesgo, para hablar de este tema, de ojalá recuperar el grado de inversión. Indudablemente, Víctor, como dijimos hace un momento, parte de la situación que estamos viviendo es resultado del entorno global y eso pega en todos los países, pero una proporción muy importante también de ese mayor encarecimiento de la deuda es atribuible a una percepción de riesgo que hay mucho más elevada de Colombia hoy por hoy. De modo que sí, a través de las acciones del gobierno, de la reforma que se está discutiendo en este momento y de un paquete integral de austeridad fiscal, se logra controlar el nivel de deuda y se le dan unas señales claras de confianza a la comunidad internacional que terminen reflejándose en una mejora de la calificación, pues indudablemente la presión va a alivianarse un poco y eso en últimas pues termina generando un círculo virtuoso que ayuda a que las cuentas fiscales mejoren, de modo que le deseamos la mejor de las suertes al ministro y a todo su equipo en esa gestión que va a hacer con las calificadoras de riesgo. Entonces, si le entendí bien toda la explicación, si recuperamos el grado de inversión, es posible que me baje la tasa de interés de la tarjeta de crédito por toda esa relación que hay en este tema, la transmisión de las tasas de interés en la economía. Doctor Espinosa, muchas gracias, feliz noche, que esté muy bien. Con mucho gusto, Víctor. Un saludo para usted y para toda la audiencia. El encarecimiento de la nueva deuda del gobierno nacional. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cuánto dinero ha llegado a Colombia por concepto de remesas? Ya les contamos las cifras. Más representativos del país participaron en una audiencia en el Congreso de la República convocada por el Centro Democrático para evaluar la reforma tributaria. Todos coincidieron en que habrá graves afectaciones para las empresas y para las personas naturales. Veamos. No todas están. Más de 20 gremios económicos reunidos hoy en el Congreso de la República mostraron sus inconformidades por la reforma tributaria. Todos, absolutamente todos, ven perjuicios para su respectivo sector. Por ejemplo, para el presidente de la ANDI, de ser aprobada esta reforma, Colombia pasaría a ser uno de los países menos competitivos del mundo. Y esa decisión no puede conducir a que nosotros terminemos autodeclarándonos el país más
poco competitivo del planeta, o por lo menos de la OECD, que es de alguna forma el universo con el cual estamos trabajando. El impuesto al carbono, el impuesto a los plásticos de un solo uso, el impuesto a los alimentos ultraprocesados, son algunos de los artículos que preocupan al agro colombiano. ¿Por qué se elimina la destinación específica para la sobretasa a los bancos? Eso en la reforma que está vigente es para la construcción de vías terciarias. En el tema de minería, el gremio que agrupa a estos empresarios califica los impuestos a las exportaciones de carbón y petróleo como algo que no tiene precedentes ni en el país ni en América Latina. Un sector económico no puede recargar sus cargas tributarias a esos niveles, pues por supuesto porque compromete la generación de empleo, compromete las inversiones que el sector tiene que hacer hacia adelante. A Sofondos le preocupa que mientras van a reducir beneficios por los ahorros pensionales, planea gravar con impuesto de renta a las mesadas pensionales de más de 10 millones de pesos. Si la persona solamente recibe la pensión, va a empezar a pagar a partir de 10, como lo ha dicho el gobierno. Hay muchos pensionados que tienen ingresos complementarios, que hicieron un emprendimiento, que trabajan después de haberse pensionado. Ellos podrían empezar a pagar a partir de 5.6 millones de pesos. Se espera que la otra semana ya se conozca el documento final con los cambios que se están negociando en las reuniones con los ponentes. Esta audiencia en la que surgieron todos estos reparos a la reforma tributaria fue convocada por el Centro Democrático. Por eso quiero saludar a un senador de esa colectividad. Doctor Miguel Uribe, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, un saludo especial a usted y a todos los televidentes. Doctor Uribe, muchas gracias por su tiempo. ¿Se sorprendió con tantos reparos hacia esta reforma tributaria? Doctor Uribe, ¿me escucha? Hace bastante tiempo. Aquí estoy. Es precisamente lo que nosotros hemos insistido desde que inició este debate, y es que esta reforma tributaria va a asfixiar la economía colombiana, va a desincentivar la inversión, va a destruir los empleos y además golpea a la clase media y a los hogares de bajos ingresos. Hoy la audiencia nos dio un panorama completo con más de 20 gremios, incluso abogados tributaristas, ciudadanos en general, que tuvieron la oportunidad de retratar un poco el estudio del impacto de la reforma sobre cada uno de estos sectores, y es evidente que el golpe es muy fuerte. Y lo paradójico es que todavía no sabemos para qué es la plata. El gobierno sigue asegurando que necesita plata, pero no sabe para qué. Doctor Uribe, ¿cuáles cree usted que son esos artículos que más preocupaciones están dejando? Mire, por una parte, Víctor, la sumatoria de todos los impuestos en la combinación socio-sociedad, pues son muy graves. Es decir, si usted contabiliza los impuestos que paga con su sociedad y que pagaría como socio con esta nueva reforma, vamos a llevar a Colombia con la tarifa efectiva de renta, de impuesto más grande, más alta del mundo, socio-sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a volver, como bien usted decía antes, el país menos competitivo. Es decir, ¿qué van a hacer las empresas, incluso nacionales, pero extranjeras sin duda? Van a buscar mantener el mercado en Colombia, pero se van a llevar la inversión y los empleos a otras regiones. Eso lo decía el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, que Colombia se volvería uno de los países menos competitivos por el tema tributario. Ahora, ¿ustedes invitaron a esta audiencia al gobierno nacional? ¿Ellos estuvieron allí? No, el gobierno no estuvo, pero nosotros sí queríamos sacar la discusión del libreto, de lo técnico, del articulado. Queríamos que los ciudadanos escucharan qué va a pasar, porque lo que es inconcebible es que esta reforma vaya a golpear de una manera completamente desproporcionada a los colombianos y todavía la gente no se esté quejando. Es decir, no puede ser que el único partido que esté buscando representar los intereses de los colombianos, los empleados, los pensionados, los empresarios, sea el Centro Democrático. Es hora de que entonces todos entiendan el problema de esta reforma. Y me parece que el gobierno ha buscado atropellar esta discusión. Es también absurdo que a una discusión que tiene 20 semanas para poder ser discutida, nos hayan puesto un mensaje de urgencia para sacarla en 6 semanas. Es decir, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el interés del gobierno de evitar el debate? Si lo que quieren es una reforma tributaria que sea justa, que busque la igualdad, que promueva el crecimiento, bueno, pues denos la posibilidad de debatir. Pero lo que es evidente es que esta combinación de artículos crea un cóctel en contra de la inversión, en contra del trabajo, en contra del pensionado y en contra del ciudadano de a pie. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos evidenciar. Doctor Uribe,
¿cómo va a votar el Centro Democrático la reforma tributaria? Ya la semana pasada Cambio Radical dijo que votarían negativamente a todo el proyecto. ¿Ustedes van a hacer lo mismo o de pronto van a aprobar un artículo que les guste, negarse a otro, o de pronto no van a estar en los debates, no van a ayudar con el quórum? ¿Cuál va a ser la posición del Centro Democrático? Nosotros tenemos una posición clara de decir que esta reforma no se necesita y que genera un impacto negativo en la gran mayoría de los colombianos. Es más, de acuerdo a estudios, incluso el mismo centro de estudios donde trabajaba el hoy director de la DIAN, deja claro que quienes más van a tener afectación como porcentaje de su ingreso son las personas que ganan menos de 200.000 pesos mensuales. Es decir, esta reforma va a golpear a los ricos, a las personas de menores ingresos, a la clase media, a los trabajadores, a los pensionados, a todo el mundo. Entonces nosotros vamos a dejar claro nuestra posición de que no estamos de acuerdo con la reforma tributaria de esta administración. Creemos que es innecesaria, no hay claridad para dónde son los recursos, no atiende el ajuste fiscal, no están siendo claros de cómo van a ejecutar los recursos y el impacto es, como ya lo dejamos claro, pues realmente negativo. Primer punto. Segundo, claro que en el acto del debate, por supuesto que vamos a buscar dar peleas artículo por artículo, porque, ojo, nosotros tenemos la responsabilidad con los colombianos de decir, no, así perdamos la posibilidad, si es que perdemos la posibilidad de tumbar esa reforma, tenemos que ir artículo por artículo porque los colombianos que hoy me están viendo esperan eso, esperan que nosotros tengamos proposiciones para debatir cada artículo y tratar de mejorarlo. Le voy a dar un ejemplo, pensiones. Yo voy a presentar una ponencia, yo soy ponente de la reforma tributaria y voy a presentar una ponencia que dice no a la reforma tributaria y voy a exponer los motivos, ¿no? Ni mucho, va a ser un análisis técnico que a propósito, déjeme decirle que en el Centro Democrático hemos hecho programas públicos, hicimos la primera audiencia para escuchar los sectores productivos, nos hemos reunido con abogados tributaristas como Santiago Pardo, hoy, ahora a las 7 de la noche tenemos reunión con Fedesarrollo para seguir profundizando en el análisis, hemos hecho un trabajo juicioso. Pero eso que lleva a que presentemos, a que dejemos claro por qué no estamos de acuerdo con la ponencia, pero que en artículo por artículo lo estudiemos y demos una propuesta. Entonces, por ejemplo, en pensiones es falso que solo los pensionados con ingresos superiores a 10 millones van a tributar. Entonces nosotros tenemos que proteger las pensiones de los colombianos. Entonces en ese debate tenemos que decir, primero, no estamos de acuerdo con el acuerdo de los pensionados. Dos, es ilegal, es completamente inconstitucional. Si usted quiere cobrar, cobre a los nuevos, pero no a los que ya tienen. Tres, si va a cobrar, por lo menos proteja realmente una pensión suficientemente alta. Entonces, ese debate, artículo por artículo, lo vamos a hacer, pero nuestra ponencia seguramente va a ir en una posición de no a la reforma tributaria. Doctor Uribe, yo creo que usted muy bien recuerda lo que ocurrió hace un poquito más de un año con la reforma tributaria del exministro Carrasquilla. El gobierno del Centro Democrático estaba en ese momento en cabeza del doctor Duque, del expresidente Duque, y en ese momento pues hubo una gran oposición a la reforma tributaria. Ni siquiera hubo espacios para debatirla y sí se necesitaba la plata. Después de eso perdimos el grado de inversión. Yo ahorita estaba hablando con un analista sobre los efectos de haber perdido el grado de inversión. ¿Por qué en esta oportunidad no darse la oportunidad, perdóneme la redundancia, de analizar los temas, de apoyar un proyecto que de pronto le sirva al país? De pronto sí se necesita la plata. ¿Por qué no encontrar, independientemente de las rivalidades políticas, puntos en común que nos sirvan a todos los colombianos? Víctor, no, yo le diría que precisamente es lo que estamos haciendo. No se podría comparar nuestra posición política con la que tienen los que hoy están gobernando en el momento de la reforma de Carrasquilla. Los que hoy están gobernando, que en aquel momento eran oposición, acabaron con el país, incendiaron el país, literalmente bloquearon el país. El costo económico de los bloqueos que estas personas que hoy gobiernan promovieron generó una pérdida incluso mayor económica a lo que pretendía recoger esa reforma a la que se estaban oponiendo. Debido a la oposición que ellos hicieron, subieron el valor de los alimentos y buena parte de la inflación que hoy estamos viviendo comenzó en ese punto. Entonces, no, todo lo contrario. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Primero analizando. Le acabo de dar ejemplos de cómo la bancada del Centro Democrático está estudiando artículo por artículo, se ha reunido con todos los sectores. Fuimos el único partido que propuso una audiencia pública que usted hoy está básicamente reivindicando, donde oímos a todos los sectores sin posición política, porque nuestro interés es estudiar, nuestro interés es analizar y estamos listos para apoyar lo que convenga, pero en este caso no conviene, primero. Segundo, la pregunta central es ¿para qué la plata? Si usted ve, todos los gremios decían no tenemos claridad para qué es la plata. Entonces este gobierno está pidiendo un esfuerzo gigantesco
de que nosotros todos los colombianos otra vez volvamos a pagar impuestos, paguemos más impuestos, pero no nos dicen para qué es la plata. Entonces nos dicen, necesitamos plata por los compromisos fiscales, es decir, por el déficit y la deuda pública. Pero nunca nos han dicho... Pero ahí hay razones. Tenemos un déficit muy grande, doctor Uribe, hay que corregirlo. Y hay un endeudamiento también muy grande. Mejor dicho, independientemente de cómo se busquen esos recursos, Colombia necesita aumentar los ingresos para resolver muchos problemas después de la pandemia. Pero, Víctor, dos cosas. La primera es que yo no dudo que haya déficit y deuda, pero varias reflexiones. El déficit este año cierra en 5.6 cuando se estimaba en 7 de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo. Es decir, nos anticipamos 10 años por buen comportamiento y por crecimiento de la economía. Lo mismo la deuda, pasó del 65% que se esperaba para este año a por ahí 56%. Es decir, claro que hay compromisos fiscales, pero hoy vamos por la senda de recuperación correcta y es la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. Si usted quiere recaudar, pues que la economía crezca. Hoy el gobierno, no es verdad que no tenga plata, va a recibir alrededor de 16 billones de pesos de Ecopetrol de utilidades que no tenía previstas, va a recibir alrededor de 20 billones de pesos adicionales a lo que tenía previsto en el recaudo, porque la recuperación económica genera más ingresos. Este gobierno piensa al revés, en vez de promover crecimiento económico para que haya más empleo, más inversión, más recaudo, piensa al revés, piensa es cobremos más, pero eso rápidamente se convierte en un ciclo vicioso que lleva menos inversión, menos empleo y menos recaudo. Ahora, vuelvo, insisto, claro que hay compromisos fiscales que hay que atender, yo eso no lo dudo, pero ¿por qué el gobierno no nos dice cuánto va para esos compromisos? Entonces usted me dice, pero Miguel, es que hay que atender el déficit y la deuda. Yo le respondo, Víctor, sí, podría ser verdad, pero ¿por qué no nos dicen cuánto de esos 25 billones que pretenden recaudar va para allá? Y yo me temo que es que a ellos no les preocupan los compromisos fiscales, lo que quieren es plata para el gasto social, tampoco saben qué tipo de gasto social. Hace 2 días el ministro dijo, no, también gasto ambiental. Es decir, pareciera como una piñata de la que quieren recogerle a todos los colombianos para distribuir de acuerdo al interés o capricho político del momento. Yo creo que esto, porque me pregunto yo, ¿por qué no proponen primero un presupuesto? Nos dicen cuáles son las prioridades del gobierno, qué parte queda desfinanciada y después nos dicen que hay que hacer una reforma tributaria. Es que esa es la primera reforma tributaria, Víctor, que presentan antes de un presupuesto. Eso es completamente irresponsable. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por tener una posición seria, sensata, con argumentos y así lo seguiremos haciendo. No estamos ni cerca de hacer lo que ellos hicieron destruyendo el país como un elemento político. Y paradójicamente la reforma que hoy proponen tiene muchas similitudes con la que propuso en su momento Carlos. Ahí nos meteríamos en otro debate si se parecen o no las propuestas en esta reforma tributaria. No, doctor Uribe, así como estamos consultando muchas otras posiciones políticas, pues seguiremos hablando en la medida en que vaya avanzando este proyecto por el Congreso de la República. Muchas gracias por estos minutos. A usted, muchísimas gracias, Víctor. El senador Miguel Uribe, de la bancada del Centro Democrático. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los medios de pago más usados en el país. Ya regresamos. Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy grande y es muy, pero muy importante. 5.352 millones de dólares y corresponde al monto de las remesas que llegaron al país entre enero y julio de este 2022. Según el Banco de la República, hubo un aumento del 10% frente al mismo periodo del año pasado. Solamente en julio de este año entraron al país 889 millones de dólares por concepto de remesas y esta es una cifra histórica. Estados Unidos, España y Chile son los países donde más se originan envíos de remesas hacia Colombia. Y llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae noticias de una de las plataformas de mayor expansión en Colombia y en el mundo. Juan, su tema para hoy. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, le cuento que Netflix está cumpliendo 25 años y detrás de la empresa hay una historia interesante. Hoy tiene unos 222 millones de usuarios y en Colombia, que nos interesa, donde no hay unas cifras oficiales, puede tener más de 1,5 millones de usuarios. Pero si hay algo que hizo Netflix fue aportar a ese cambio en la industria del entretenimiento. Fue fundada por Reed Hastings y Mark Randolph como un servicio de alquiler de DVDs vía correo a las casas. Y con eso dio un golpe a quien controlaba
dominaba el negocio de los alquileres de películas en ese momento, que era Blockbuster, que cambiaron, pues, ofrecer un modelo de suscripción con una tarifa única sin límite de alquileres enviados a la casa y sin multas. En Blockbuster había que pagar por cada DVD que se alquilaba de forma, pues, individual, y las multas por devolverlo tarde eran altas. Hacia 2007 lanzaron la plataforma de streaming que ofrecía películas de diferentes productoras, que golpeó de alguna manera a competidores como la televisión, porque en esa plataforma no había anuncios, así hubiese que pagar, y demostraron de paso que pese a la piratería en internet, pues podía funcionar el modelo. Muy interesante, Juan. ¿Por qué no nos recuerda más detalles de ese despegue y de ese auge de Netflix hace ya un poquito más de 2 décadas? Pues fíjese que lo que hicieron fue ganar tráfico, y también pagando bien a los estudios descubrieron que la fortaleza estaba en conocer los hábitos de los usuarios, al final lo que la gente quería ver. Otro punto estuvo en su expansión internacional, donde pudieron aumentar el tamaño del mercado potencial y de paso ofrecer contenido local. Y el otro salto estuvo no solo con licenciar el contenido de terceros, sino producir el propio, ser los dueños, y pues eso de alguna manera bajaba los costos iniciales del licenciamiento, pero poco a poco esas productoras fueron dejando de renovarle las licencias a la compañía. Y la plata, otro factor importante que ganaba Netflix, la invirtió en crear sus propios contenidos, pero como suele suceder, no está solo en este momento. Hay plataformas como Amazon, como Disney, que pelean por ese mismo mercado y de alguna manera pues lo han golpeado, pero siguen adelante con su modelo que se ha ido ampliando a nuevos nichos. Hoy, por ejemplo, 25 años después, como vemos en esta movida de hoy, al de los videojuegos, donde tendrán una historia interesante también en un futuro por contar. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.386 pesos con 13 centavos, cayó apenas 1 peso con 89 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia fue protagonista, subió cerca de un 4%, se ubicó al cierre muy cerca de los $105 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.480.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,69%. La acción más valorizada fue la de Ecopetrol, impulsada por la recuperación del petróleo. El título de la compañía colombiana tuvo una ganancia del 2,23%. Y la acción que más cayó fue la del PEI, que tuvo un retroceso del 6,14%. La verdad no es una acción como tal, es un título de un fondo inmobiliario que se listó recientemente en el mercado de renta variable de nuestro país. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un estudio del portal de viajes Despegar revela cuáles son los medios de pago más usados en Colombia a la hora de pagar los planes de vacaciones. Para el 65%, lo más importante, o el 65% de los consultados o de quienes utilicen esta plataforma lo hacen con su tarjeta de crédito. El 80%, o en el 80% de los casos, la gente difiere entre 1 y 6 cuotas mensuales. El promedio de pago es de 1.600.000 pesos. Y el segundo medio de pago más usado por los colombianos es el del botón PSE. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.